Hola a todos, bienvenidos a un nuevo coloquio, soliloquio o diálogo, como quieran llamarle. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, yo creo que es el tema más importante que existe, tanto en filosofía como en metafísica como en religión. Lamentablemente no es un tema central en ninguna religión y tampoco lo es en la filosofía, si vamos al caso. Vamos a hablar de la vida como entidad. El origen de todo es la vida. Podemos discutir, decir que hay un Dios, el Logos, el Padre y la Madre del universo, la creación, todo lo que queramos podemos discutir y diferir y estar en desacuerdo, decir que no hay ningún Dios, que cuando morimos vamos a la nada, todo lo que ustedes quieran, pero nadie puede negar la existencia de la vida. El origen de todo en realidad es la vida. Y si tuviéramos un poquito de paciencia y de capacidad de escrutinio, nos daríamos cuenta que allí es donde están las respuestas. Allí es donde está todo lo que necesitamos saber, tanto para vivir mejor como para proyectarnos espiritualmente. Si la vida se origina de la fusión del padre y la madre, o si es la madre, como dicen algunas creencias, no va a ser tema de nuestra discusión hoy. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Evidentemente el objetivo de la vida es medrar. Esto quiere decir expandirse, producir más vida. Cualquier cosa que se oponga a la expansión de la vida es muerte, es oscuridad. ¿Es la muerte el fin de la vida? Pues no, la vida es eterna y posiblemente infinita. Ha existido siempre y existirá siempre. Lo que pasa es que se manifiesta, así como se manifiesta en animales, personas, etc., se manifiesta en, si es cierto lo que dicen los hindúes, en Pralaya y Manvantara, o sea, existencia del universo y reabsorción del universo para la creación luego de otro universo. Como quiera que sea, en todo momento la vida sigue existiendo. Así como nosotros decimos, me he muerto, no tengo más vida. No, sí tienes vida. Lo que estás es pasando de un estado a otro, que no sabes si es mejor o peor, o si es la nada. Pero la nada también es una forma de vida, porque nosotros lo que llamamos nada es la existencia espiritual. En realidad la nada no existe, porque nada puede surgir de la nada y nada puede ser la nada, no existe la nada, que como concepto es inaprensible. Si en vez de complicarnos la vida orándole al Señor, diciendo frasecitas como Dios primero y todas esas cosas que realmente ya cansa de ser escuchada, prestáramos atención y privilegiáramos a la vida por sobre todas las cosas y respetáramos la dignidad de la vida, empezando por la nuestra propia y por la de los demás, lo cual se llama consideración hacia el prójimo, que está enseñado en todas las religiones sin que realmente se ponga en práctica. Hay pasajes de la Biblia donde recomienda compartir todo con la comunidad y con los amigos y con la familia y con los extraños, pero no con aquellos que tengan otra fe. Qué lindo que los seres humanos sigamos siendo tan estúpidos y sigamos promoviendo ese tipo de enseñanzas. Nos hace muy bien el creer que una persona que piensa distinto es peor. Muy bien nos hace. Gracias a esa forma de pensar es como estamos, porque eso apoya evidentemente la existencia de las fronteras, de las guerras, del odio, de la separación. Empezamos con las creencias, con las razas, toda cosa, todo elemento que nos marque como distintos hace que seamos despreciados por el otro grupo, el que es diferente. Como si la vida no tuviera esa capacidad de expandirse y de mostrarse en tan diversos aspectos, ¿no? Porque miren qué cosa más linda, cómo se expresa el género humano, la especie humana
en diferentes razas, cada una con sus características y su belleza, su música, su cultura. Todo sería muy aburrido si fuéramos todos exactamente iguales. Entonces, esto tiene la vida, que se expresa de esa manera. Animales, plantas, flores, hongos, animales feos, animales lindos, pero animales. Y también seres que tal vez no vemos. Algunas personas los ven, otros no, como lo que llamamos elfos o duendes o hadas, que están presentes en todas las tradiciones de todos los continentes, y hay muchas personas que todavía pueden verlas, porque eso es una cuestión de apertura mental. Nosotros vemos de acuerdo con los límites que tenemos, no solo para lo que es concreto, también para lo que es ideológico. Tenemos límites y no podemos comprender otra cosa que sea diferente. Por ejemplo, hoy escuché una frase que decía, o un video que decía: no discutas con un estúpido, porque primero él tiene mucha más experiencia en eso que tú, y segundo, él no puede comprender tus puntos de vista, porque él solamente tiene lo suyo. La diferencia entre una persona estúpida y una persona clarificada es que esta última siempre duda hasta de lo que él mismo cree, y es capaz de escuchar alternativas, y si son posibles o poderosas, cambia su manera de pensar. Eso es lo que diferencia a un hombre que luego va a ser un sabio de un hombre que va a ser toda la vida un estúpido y va a seguir siendo estúpido encarnación tras encarnación, sosteniendo ideas que ni siquiera ha analizado, que ni siquiera conoce a fondo, enojándose cuando alguien las contradice, siendo incapaz de ni siquiera de prestar oído, porque ustedes saben muy bien que cuando ustedes tratan de explicarle a alguien por qué su creencia no es real, lo que va a recibir a cambio es enojo. Enojo y cierra, se cierra conceptualmente, perceptualmente, ¿no? Hay gente que dice: usted no cree en la Biblia, usted no cree en Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Puedo creer en los Vedas? ¿Puedo creer en los sutras? Con la diferencia que los sutras no me piden que haga un acto de fe, porque los sutras son para enseñarme, no son para limitarme. ¿Puedo creer en el Corán? ¿No son malos libros? El problema es cuando el libro se contradice a sí mismo, cuando dice cosas terribles, como cuando habla de extinguir pueblos, de quemar hasta las raíces, de matar a hombres, mujeres y niños, como se lee en muchos párrafos de la Biblia, órdenes que da el mismo Jehová. A mí que me disculpen, yo no puedo considerar Dios a un personaje tan salvaje y tan cruel como ese. Curioso que la Biblia ni siquiera es el libro sagrado de los hebreos. Ustedes saben que es la Torá. La Biblia es un libro de relatos para ellos, y para el cristianismo es sagrada. Yo realmente le pediría le pediría a los cristianos que leyeran su Biblia con criterio y que la leyeran tratando de comprenderla antes de defenderla como lo hacen. Y lo mismo le digo a todos los que tengan otras creencias, ¿no? Si en vez de cerrarnos en estas creencias, en estos dioses, criticar los dioses que tenían otras civilizaciones, que después en otro momento hablaremos de ellos, en vez de eso buscáramos las evidencias, respetáramos la vida, tratáramos de entender a la naturaleza, tratáramos de imitar a la naturaleza, tal vez seríamos más felices y más sabios. Desarrollar la virtud natural, no la virtud moral. ¿Cuál es la diferencia? La moral deviene de las costumbres. La moral nuestra es la de Occidente, es netamente romana y cristiana. Pero no es la cristiana que transmitió Jesús a sus primeras comunidades, sino la cristiana después de que esta religión fue modificada y adaptada por los romanos.
nosotros vivimos en un mundo romano. No creemos en dioses, no creemos en Marte, en Júpiter, pero seguimos las normas, hasta en el corte de cabello, digo yo, romana. La moral romana, la moral de las leyes, de la justicia, de la propiedad, sobre todo de la propiedad, que se opone a las morales ancestrales, donde el honor y la verdad reemplazaban a la justicia, y donde el derecho de propiedad no existía, no se conocía el derecho comunitario, y nadie pensaba que era dueño de la tierra. Todos tenían conciencia de que nadie puede ser dueño de la tierra. O sea, tú te compras un terreno y pones una casa, y al poco tiempo tú te mueres, unos años después, disfrutaste tal vez de la casa. Esa casa se van a pelear tus hijos por ella o va a quedar abandonada, y la tierra va a seguir allí y va a estar allí dentro de 10 siglos, 100 siglos, y tu casa no, y tu propiedad tampoco. Entonces el derecho de propiedad es una fantasía en realidad para engañarnos. Hay tantas cosas para engañarnos y llamarnos la atención que en el trecho, en el espacio, nos olvidamos de vivir. No sabemos vivir. Lo único que sabemos es desear cosas. Deseamos propiedades, deseamos autos, deseamos culos, lo que sea. Todo es deseo y todo es querer tener y estar infeliz por no tenerlo. En el interín perdemos la capacidad de compartir. Todo empieza a tener un costo, un valor. O sea, si soy mujer, voy a compartir con un hombre que me pueda mantener o que tenga una posición económica. Y si soy hombre, voy a compartir con una mujer que tenga ciertas características físicas o tenga dinero, como sea. No hay un compartir relacionado con el sentido de humanidad, sino con las posesiones, como siempre. En este mundo de posesiones se vive como se vive. Entonces los romanos tal vez los romanos justamente con otras culturas, ¿no?, inventan el corral para los seres humanos. Mientras el humano vivía en libertad, en los bosques, cazaba, sembraba, no había leyes que lo rigieran. Vivía libre, tranquilo, gozando, sufriendo. Así es la vida. Entonces lo pusimos a todos en un corral y dijimos: ahí vas a estar seguro, ahí te vamos a proteger, ahí vas a tener salud, vas a tener seguridad, vamos a poner unos señores armados que te van a cuidar, y vas a tener seguridad en tus propiedades, y vamos a tener sacramentos para que los matrimonios sean para toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad detrás de todas esas promesas es que te vamos a tener en un corral controlado por leyes que están hechas para controlarte y por señores que no te están cuidando a vos, sino que están cuidando a los creadores de estas leyes, a los que se benefician con estas leyes. En toda esta historia, el hombre se para en la cúspide de una torre de dogmas, juzga a los demás, defiende desde sus libros sagrados, mira a los demás con arrogancia, pero la realidad es que la torre va a ser derribada y él va a caer y él va a tener que pagar por su arrogancia, va a tener que pagar con dolor y con sufrimiento lo que no pudo entender con la evidencia. La realidad a la larga arrasa con todo. La realidad a la larga acomoda las cosas. Nosotros podemos cansarnos de agredir a la naturaleza, pero en algún momento nos va a llegar la factura y vamos a tener que pagar todo lo que hicimos. Ahora estamos pagando con nuestra libertad.
yo no llamo a ser libre. Yo sé que ser libre da miedo. Si a alguien le dices, mira, vas a vivir en el campo, vas a plantar tu alimento, vas a educar a tus hijos, va a haber sí algún médico ahí que viva en la comunidad o que ande por ahí caminando, visitando las casas. Policía no necesitas, tienes que defenderte tú mismo, aprender a defenderte tú mismo. Y si hay criminales, la misma comunidad se ocupará de ellos. Porque hoy en día te asaltan, te matan, viene la policía, levanta un expediente, eso va a un juzgado, dependerá si agarran o no a los criminales, que haya un juicio, pero como quiera que sea, tú ya estás muerto. Y estás muerto porque no supiste defenderte y porque no tenías los elementos para defenderte. Cuando tú creces en un ambiente natural, si no te defiendes, duras poco. Si no sabes defenderte, duras poco. Y por eso es que nuestros ancestros usaban espadas, arcos y flechas, y eso no dependía de que tuvieran un grado militar, sino que era normal. Así como tenían utensilios de labranza, tenían utensilios de guerra. Incluso las mujeres, hay culturas donde las mujeres eran muy, muy buenas espadachines, por ejemplo. Ya se me pegó la teoría de género. Te digo espadachines. Bueno, en fin. Yo creo que nos vamos entendiendo a qué apuntamos. Apuntamos a un cambio inmediato. Primero es la conciencia, después la conciencia proyecta la realidad. Entonces primero es tomar conciencia de si queremos o no vivir en estos corrales. Primero tomar conciencia de que en realidad no nos están dando nada de lo que dicen darnos. Estamos siendo usados, nuestro tiempo, en nuestra vida, y es lo más valioso que tenemos. Y no hay dólar, ni moneda, ni metal que pueda pagar una hora de nuestras vidas. Nosotros creemos que sí, nos hacen creer que sí, porque nos dicen, entrega horas de tu vida y te las responderemos o te las pagaremos con bienestar. ¿Y cuál es el bienestar? Tener un auto de marca, ropa de marca, una casa grande. Pero la mayoría de la gente no llega a tener eso. Eso termina siendo una promesa, termina siendo un sueño, una ilusión. Entonces vivimos en un mundo de ilusiones, no en un mundo donde creemos en las evidencias, sino en un mundo donde creemos en lo que se nos ha dicho que tenemos que creer. Entonces lo primero, como venía diciendo, es dar un cambio, abrir la conciencia, aceptar que hay otras ideas, poner en duda las que tenemos, darnos cuenta de que la religión es una herramienta, no es una realidad. Darnos cuenta que no tiene importancia si existen los dioses o no. Yo creo que, por ejemplo, los que se relata a nivel de historia antigua, los dioses como los del Olimpo, o los egipcios, o los hindúes, probablemente existieron, probablemente eran civilizaciones o grupos o familias de otras civilizaciones, de otros planetas, de otras dimensiones, que llegaron acá y se adueñaron de las personas, de las tierras, del agua y de las personas. Y sometieron a las personas a su mandato. En algunos casos les daban conocimiento, les enseñaban a sembrar, pero también porque les convenía a ellos mismos. Entonces las personas empezaron a estar agradecidos con estos dioses y a buscar su favor. De entre todos ellos surge este dios que en algunas escuelas esotéricas se lo considera un Dianchohan, o sea, un señor de raza, un líder de raza, que es Jehová. Jehová es el líder de una raza y es posiblemente el engendrador a través de la ciencia que dominaban, de la ciencia del ADN que dominaban, el generador de lo que ya se llama raza adámica, que es una de las razas negras, de piel negra,
que habitó la Tierra. Se dice que hubo 4. La raza negra es la más antigua sobre la Tierra, de hecho es anterior a la raza Atlante, y anterior, por supuesto, a Jehová, que es posterior a la raza Atlante, y estamos hablando de cientos de miles de años atrás, y fue una raza que produjo cosas brillantes, porque eran descendientes de los Nephilim o de los ángeles, como quieran. Eran gigantes al principio, y tenían, estos Nephilim trajeron mucha tecnología a la Tierra. Realmente toda la tecnología proviene de esa época, y realmente nosotros no tenemos una tecnología propia. La tecnología es inducida, las cosas aparecen en determinado momento, son alianzas que hacen seres extraterrestres con nuestros gobiernos, les ceden poderío militar, producción de energía, etc. Hasta el punto que nos encontramos con cosas absolutamente ridículas, como estar usando el petróleo como fuente de energía, cuando tenemos mareas que se mueven constantemente, ríos que se mueven y que podrían usarse para producir electricidad, y tenemos también 1000 formas de obtener energía, incluso de la Tierra, sin necesidad de producirla con usinas, y hasta tendríamos que poner en tela de juicio qué necesidad tenemos de la electricidad. Ahora sí, no podemos vivir sin electricidad, pero ¿realmente la necesitamos? ¿Realmente vale la pena todo el esfuerzo para obtener electricidad? La atmósfera está cargada de miles de vatios de electricidad, y nosotros la sacamos del petróleo. Eso es porque no tenemos la capacidad de inventar estas cosas, y porque nos van dando las cosas a medida que convienen al negocio o a nuestro mantenernos estúpidos. Entonces, por ejemplo, en la época en que surgió como gran salvación el cannabis, que se podía usar tanto para producir combustible como plásticos, papel, o sea, era una planta que no dañaba la ecología, crecía rápido, era muy fuerte a las pestes, y estuvo considerada que iba a ser como la base de la riqueza en el mundo, hasta que aparece el magnate del petróleo y transmite esta cosa de que el cannabis es una droga peligrosa. Ahora, ya después de muchos años, ya no solamente no es peligrosa, sino que es medicinal. Cada vez está más liberada, aunque todavía no la han liberado totalmente, porque es un buen negocio mantenerla controlada. Y porque no se puede liberar a que se produzcan combustibles y otras cosas con este producto, ¿no? Con esta planta. Todo lo que tenemos es una farsa. Todo lo que hay es una farsa. Desde algunas epidemias, los medicamentos, la medicina en general. No es que no exista y no es que no se pueda hacer, es que no es como la están haciendo, esa es la diferencia. Bueno, en fin, para hablar hay toneladas de material. Podemos plantearnos estos temas desde el punto de vista metafísico o desde el punto de vista existencial o lógico, terrenal. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos vivir en contacto con la naturaleza de nuevo? ¿Qué pasaría en nosotros? ¿Nos moriríamos jóvenes, como dicen por ahí? ¿O viviríamos casi eternamente? Yo he conocido personas que viven en el campo desde que nacieron, trabajan en la tierra, y son personas que tienen 90 años y están fuertes. Claro, ya a esta altura lo llenan de pastillas y de medicamentos, porque cuando el tipo cayó porque tenía una diarrea, ya le dieron
20 medicamentos que le corrompieron el organismo. Pero aquellos que se niegan y que se curan con plantas, siguen sanos. Claro, muchos van a decir, este tipo está loco, porque quiere que volvamos atrás, que nos retrasemos. Es que no tenemos ningún adelanto. Lo que tenemos es una fantasía. Y me duele vivir en esta fantasía. Yo he vivido en contacto con la naturaleza. Años, por accidente, por obligación. Y creo que han sido de los mejores años de mi vida. No tenía ni electricidad, ni agua, nada, absolutamente. Tal vez algún día les cuente cómo es eso, para los que no lo han pasado, ¿no? Pero muchos tenemos este impulso de salir de campamento, en contacto con la naturaleza, o existen terapias para que vos grites en el bosque y te abraces a los árboles y toques la tierra. Entonces hay alguien que gana dinero con eso. Mirá, discúlpame, yo no necesito un terapeuta para agarrar la tierra. Y sé, por una cuestión de conocimiento y de sabiduría, que no se debe gritar en lugares naturales. Que hay que aprender a ser silencioso. Porque todas estas cosas alteran al medio ambiente. Es como si vas por allí, te metes en un bosque y empiezas a arrancar todas las flores porque son bonitas. Y ignorando, o no te importa a lo mejor, que la vida necesita eso para que las abejas coman, para que se expandan las mismas plantas. No son para que te las quedes vos y las metes en un jarrón o las tires después porque te cansaste de ellas. Son para que la vida siga medrando. Y es importantísimo que tomemos conciencia de lo importante que es la dignidad de la vida, de lo importante que es defender la dignidad de la vida, más que cualquier libro sagrado, más que cualquier oración, más que cualquier creencia en individuos superdotados que vienen a salvarnos. Yo quisiera realmente que pudiéramos ver, y lo voy a hacer, cuáles fueron realmente las enseñanzas, por ejemplo, de Jesucristo. Si tienen algo que ver con lo que te están haciendo creer. Por lo poco que yo he estudiado el tema, que no ha sido poco, ha sido mucho más que la mayoría de la gente, lo que se hace no tiene mucho que ver con su enseñanza. Y su enseñanza es buena. Y casi podría decir que comparto la idea de los gnósticos de que Jesús era realmente una forma, expresión del Padre, de Dios. Esto es un tema que requiere una explicación amplia porque es muy complicado. Incluso gente que estudia el tema no lo comprende muy bien, el tema de la Trinidad. Pero yo puedo vivir creyendo eso, y puedo vivir dándome cuenta que con semejante individuo en la tierra lo que están distribuyendo de él, lo que están enseñando de él, no es lo que él trajo, no es lo que él enseñó. Los romanos se encargaron muy, muy prolijamente de destruir las enseñanzas. En fin, espero que lo que hemos charlado sea de vuestro interés. Me gustaría que hicieran preguntas. Con las preguntas me guío para las próximas charlas. Me gustaría que se suscribieran al canal porque esto nos da margen para expandir lo que se está tratando de explicar. Nosotros no somos ninguna institución. Yo no trabajo a sueldo de nadie. Yo tengo mi trabajito que es muy humilde, vivo humildemente, y lo único que quiero es compartir lo que he aprendido después de muchos años de búsqueda, donde he estado en escuelas, instituciones secretas, algunas hoy odiadas
otras ignoradas, pero sobre todo he investigado por mi cuenta y he buscado mis propias respuestas. Así que les agradezco si se suscriben, si me dan un like. Ahora todos vivimos de likes. Sí, si no tenemos likes sufrimos. Y escriban comentarios y preguntas, sean valientes. Vamos a transformar el mundo, ¿sí? ¿Por qué no? Buenas noches o buenas tardes.